Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. Espero que se encuentren de maravilla y listos para otro vídeo lleno de chismes, noticias y análisis del mundo de las celebridades, porque hoy, amigos míos, tenemos un temazo. Hoy vamos a sumergirnos en un drama de esos que te dejan pegado a la pantalla, uno que ha estado circulando en los medios turcos y que honestamente no podía esperar a compartir con ustedes. Prepárense porque vamos a hablar del supuesto escándalo que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas y mediáticas del momento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya saben, estos dos, Kerem y Hande, fueron la pareja de ensueño en la exitosa serie Love is in the Air Senkalkam. Su química en la pantalla era innegable, y la gente no tardó en comenzar a especular sobre un romance fuera del set. Y efectivamente estaban en lo correcto. Fueron una pareja real durante un tiempo y sus fans, incluyendo a los míos, obviamente, estaban fascinados con cada foto, cada evento, cada rumor. Su relación era como una telenovela en la vida real, llena de momentos dulces y románticos que alimentaban la esperanza de sus seguidores. La pareja, apodada Hande Kerem por sus fans, se convirtió en un fenómeno global, con seguidores en todo el mundo que seguían sus pasos con avidez. Pero, como saben, nada dura para siempre. Después de un tiempo, lamentablemente, anunciaron su separación. Y claro, después de una ruptura siempre hay rumores, especulaciones, y a veces verdaderos bombazos. Y es justo de eso de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué tipo de bombazo se dice que Kerem descubrió sobre Hande? ¿Qué tipo de escándalo se ha filtrado? Prepárense porque la historia es bastante jugosa. Antes de empezar a desmenuzar el chisme, quiero recordarles que, como siempre, tomamos todo esto con pinzas. Son rumores, filtraciones, noticias no confirmadas. Pero como amantes del drama y de las buenas historias, no podemos ignorar. Así que sin más preámbulos vamos a ello. Según lo que se ha estado difundiendo en la prensa turca, y en algunos medios internacionales, la supuesta locura de Kerem, o el escándalo que descubrió, estaría relacionado con algo que al parecer, Hande Erçel habría estado ocultando durante su relación. Los rumores sugieren que supuestamente Hande podría haber estado involucrada en ciertos negocios, o relaciones, que Kerem desconocía y que, de alguna manera, podrían haber perjudicado su imagen o su carrera. Ahora entremos en detalles, porque esto es lo que lo hace interesante y, debo decir, un poco turbio. Se habla de supuestas conexiones de Hande con figuras de alto perfil, personas con poder en el mundo de los negocios, y hasta de posibles manejos irregulares en su carrera. La prensa rosa turca ha especulado sobre contratos, negocios turbios, y hasta sobre quienes la habrían estado asesorando en secreto. Estos asesores supuestamente influenciaban sus decisiones profesionales y personales, lo que habría generado un ambiente de control y manipulación a su alrededor. Algunos medios han llegado a mencionar nombres, aunque prefiero no reproducirlos aquí directamente para evitar problemas legales. Pero lo que sí puedo decir es que las acusaciones, si fueran ciertas, son serias. Y por supuesto, esto ha desatado un torbellino de reacciones en redes sociales. Las teorías se multiplican, los comentarios se encienden y la especulación alcanza niveles estratosféricos. Se habla de empresas fantasma, de testaferros, de acuerdos financieros dudosos y de una red de influencias que estaría detrás del éxito de Hande. Los fans, como siempre, se dividen. Algunos defienden a Hande a capa y espada, argumentando que son solo rumores malintencionados, una campaña de desprestigio orquestada por envidiosos. Creen firmemente en la inocencia de su ídola y se niegan a creer cualquier información que pueda dañar su imagen. Organizan campañas en redes sociales para mostrar su apoyo incondicional y exigen que se respeten la privacidad y la reputación de Hande. Otros, en cambio, parecen inclinarse a creer en las informaciones filtradas, y se muestran decepcionados, comentando que no esperaban esto de ella. Se sienten traicionados por la imagen que tenían de Hande, una imagen de persona sencilla, talentosa y trabajadora. Cuestionan la autenticidad de su éxito y se preguntan si todo lo que veían era una fachada cuidadosamente construida. La desilusión se mezcla con la curiosidad y el morbo, alimentando el interés en la historia. Y por supuesto están los que simplemente se dedican a disfrutar del drama, con palomitas de maíz en mano, esperando el siguiente capítulo. Ven el escándalo como un espectáculo, un culebrón de la vida real que les proporciona entretenimiento y emoción. Comentan, analizan, especulan y disfrutan de cada giro inesperado de la trama. Para ellos el drama es el plato principal y el chisme es el postre.
La situación se complica aún más porque, al parecer, la ruptura entre Kerem y Hande no fue precisamente amistosa. Se dice que hubo una discusión fuerte y que Kerem se sintió traicionado. Lo que, si fuera cierto, agregaría un nivel extra de dramatismo a la historia. Imagínense la escena: la confianza rota, secretos descubiertos, y una relación que se desmorona en medio de la fama y la atención mediática. Digno de una telenovela turca. Se rumorea que Kerem se sintió utilizado, manipulado y engañado por la persona que amaba. La desconfianza y el resentimiento habrían sido los ingredientes principales de la discusión que selló el final de su relación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Honestamente, no lo sabemos. La información es confusa, contradictoria, y no hay pruebas contundentes que respalden las acusaciones. Es importante recordar que el mundo de la farándula a menudo está lleno de rumores, y que la verdad puede ser muy diferente a lo que se publica en los medios. Las fuentes son anónimas, los testimonios son imprecisos y las pruebas son inexistentes. El sensacionalismo es el pan de cada día y la verdad a menudo se diluye en un mar de especulaciones. Sin embargo, el hecho de que estos rumores hayan circulado con tanta fuerza y persistencia es algo que no podemos ignorar. La imagen pública de Hande, que hasta ahora había sido impecable, podría verse afectada por estas acusaciones, si es que se confirman, claro. Y por otro lado, la figura de Kerem, que siempre ha sido muy reservado con su vida privada, se ve involucrada en este escándalo de manera involuntaria. La exposición mediática, las críticas y el escrutinio público son un precio que ambos actores tendrán que pagar, al menos por un tiempo. En este punto es importante señalar que tanto Hande como Kerem no se han pronunciado públicamente sobre estos rumores. Han guardado silencio y es probable que sus abogados estén trabajando en el asunto. Es lo más sensato que pueden hacer, porque hablar en este momento solo serviría para alimentar más la controversia. La estrategia del silencio es la más prudente, ya que evita la posibilidad de hacer declaraciones que puedan ser utilizadas en su contra. Los abogados, por su parte, se encargarán de analizar la situación, evaluar las posibles consecuencias legales y preparar la defensa de sus clientes. En cuanto a lo que podría haber enloquecido a Kerem, las especulaciones varían. Algunos hablan de infidelidades, otros de negocios turbios y otros, simplemente, de diferencias irreconciliables en la relación. La verdad, como dije, es que la desconocemos. Lo único que podemos hacer es seguir de cerca la evolución de la historia, esperando que en algún momento se aclare todo. Se rumorea que Kerem descubrió algo que le rompió el corazón, algo que cuestionó la confianza que tenía en Hande. Se especula sobre una doble vida, sobre mentiras y sobre una traición que le dejó profundamente afectado. Ahora analicemos un poco el impacto de este supuesto escándalo en la carrera de ambos actores. Kerem Bürsin actualmente es uno de los actores turcos más cotizados del momento. Tiene una gran base de fans a nivel mundial, y es imagen de varias marcas importantes. Un escándalo de este tipo, aunque no sea directamente su responsabilidad, podría afectar su imagen pública y por ende sus contratos y proyectos futuros. Las marcas podrían reconsiderar su relación con él, temiendo que su imagen se vea asociada a la controversia. Los productores podrían dudar en contratarlo para nuevos proyectos, por temor a la reacción del público y a las posibles pérdidas económicas. La carrera de Kerem podría verse seriamente perjudicada si la situación no se maneja con cuidado. En cuanto a Hande Erçel, la situación es similar. Es una actriz muy popular con una gran cantidad de seguidores en redes sociales y con proyectos en marcha. Un escándalo de este tipo, si fuera cierto, sin duda, podría empañar su imagen y afectar sus relaciones laborales. Los contratos publicitarios podrían ser cancelados, los proyectos cinematográficos podrían ser suspendidos y la imagen de Hande podría sufrir un daño irreparable. La reputación de Hande, que se había construido con tanto esfuerzo, podría desmoronarse en cuestión de días. En resumen, el impacto de estos rumores para ambos podría ser considerable. Por eso es crucial que tanto Kerem como Hande manejen la situación con cautela y busquen asesoramiento legal para proteger su imagen y su reputación. La estrategia de comunicación, la gestión de crisis y las declaraciones públicas serán fundamentales para minimizar los daños y recuperar la confianza del público. El silencio por ahora es la mejor opción, pero en el futuro deberán tomar decisiones importantes para defender su imagen y su carrera. Además de los posibles daños a la imagen y a la carrera profesional, este escándalo también podría tener un impacto en la vida personal de ambos actores.
La presión mediática, las críticas en redes sociales y el escrutinio público podrían afectar su salud mental y emocional. La privacidad se convierte en un lujo inalcanzable y la vida personal se expone al juicio de todos. Los amigos y familiares se convierten en un apoyo fundamental para superar este difícil momento. En el ámbito profesional, la situación se complica aún más por la competencia feroz que existe en la industria del entretenimiento. Nuevos actores y actrices están constantemente buscando oportunidades para destacar y reemplazar a las figuras establecidas. Un escándalo de este tipo podría abrirle la puerta a otros talentos, que podrían aprovechar la situación para ascender en la escala del éxito. La lucha por mantenerse en la cima se vuelve más intensa y la presión por dar lo mejor de sí mismo se incrementa. En este contexto, la gestión de la reputación se convierte en una tarea crucial. Los agentes, los publicistas y los expertos en comunicación jugarán un papel fundamental en la protección de la imagen de Kerem y Hande. Deberán diseñar estrategias para controlar la narrativa, minimizar los daños y recuperar la confianza del público. Las redes sociales, que antes eran un escaparate para mostrar su talento y su vida personal, se convierten en un campo de batalla donde se libra una dura batalla por la opinión pública. Para Hande en particular, la situación podría ser más delicada. Si se confirman las acusaciones sobre su participación en negocios turbios, su imagen de persona sencilla y trabajadora podría verse seriamente afectada. La credibilidad y la confianza del público se erosionarían y su carrera profesional podría sufrir un duro revés. Deberá demostrar su inocencia y defender su reputación con uñas y dientes. Kerem, por su parte, se verá envuelto en un conflicto que no ha provocado, pero que podría tener consecuencias significativas en su vida. Se verá obligado a lidiar con la atención mediática, las críticas y el escrutinio público. Deberá proteger su privacidad y defender su reputación. La ruptura amorosa, el escándalo y la presión mediática lo obligarán a replantearse su vida y a tomar decisiones importantes. El futuro de ambos actores dependerá de cómo manejen la situación. La prudencia, la honestidad y la capacidad de adaptación serán fundamentales para superar este difícil momento. La reacción del público, la evolución de la investigación y las decisiones que tomen en el futuro serán clave para determinar el rumbo de sus carreras y de sus vidas. En fin, amigos, como ven, el mundo de las celebridades es un laberinto lleno de misterios, secretos y a veces auténticos escándalos. Este supuesto conflicto entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un claro ejemplo de ello. Un rumor que ha encendido las redes sociales, y que nos deja con más preguntas que respuestas. El drama se ha apoderado de la escena y la incertidumbre es el ingrediente principal de esta historia. Es importante, como siempre, que tengamos una postura crítica ante este tipo de información. No nos dejemos llevar por la especulación, y esperemos a que la verdad salga a la luz. Por ahora, lo único que podemos hacer es analizar, comentar y, por supuesto, seguir disfrutando del drama. Recordar que la verdad, a menudo, es más compleja y matizada que la versión que se publica en los medios. Y hablando de drama, no olviden que en mi canal encontrarán muchos más vídeos sobre el mundo de las celebridades, análisis de series y películas y mucho más. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y dejen sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué opinan de todo este asunto. ¿Creen en los rumores? ¿Qué esperan que pase? Me encantaría leer sus opiniones. ¿Creen que la historia se resolverá pronto? ¿Quién creen que saldrá más perjudicado de todo esto? ¿Les gustaría que habláramos de otros escándalos en el mundo del entretenimiento? Por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y comentar qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal. Su apoyo es fundamental. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más análisis. Hasta la próxima. Adiós.